Gracias. Hoy queremos presentar un informe de fiscalización sobre el caso de las barcazas chinas, que nos parece un caso emblemático de, por un lado, la corrupción que han provocado las contrataciones directas durante este gobierno y, por otro lado, la impunidad con la cual la inacción del Ministerio Público, de la Contraloría y de la Justicia han protegido a las autoridades del MAS responsables. Este caso se inició hace 10 años con un decreto que autorizó la contratación de barcazas y remolcadores por alrededor de 30 millones de dólares, 200 millones de bolivianos. Desde el principio todo fue irregular. Se adjudicó a empresas que no cumplían los requisitos. Estas empresas le subrogaron los contratos a otras empresas que tampoco cumplían los requisitos. Las autoridades del Ministerio de Defensa y ENAVOL hicieron la transferencia del pago total por adelantado sin tener la más mínima evidencia de que las barcazas hubieran estado concluidas y, peor aún, hubieran sido despachadas. Se dejaron de vencer las boletas de garantía en una inacción y una corresponsabilidad del Banco Central y las autoridades de ENAVOL. Cuando reclamamos por qué el Banco Central no había procesado a los responsables de haber dejado vencer las boletas, nos dijeron que ya habían prescrito esta falla. La Fiscalía tardó más de 8 años en presentar la acusación y hasta hoy se niega a hacer pública la acusación, diciendo que hay protección a la privacidad. 10 años después, el país no cuenta ni con las barcazas ni con los remolcadores. Se han perdido 200 millones de bolivianos, no se ha sancionado a nadie. Supuestamente hoy va a comenzar el juicio oral, más de 10 años después, y lamentablemente nunca se procesó ni a los exministros de Defensa ni a los integrantes del directorio de ENAVOL. La mayor parte, la casi totalidad de los acusados fueron ciudadanos de nacionalidad china que los procesaron cuando ya no estaban en el país y obviamente nunca se va a poder llegar a ellos. Por eso quiero comprometerme como parte también de mis compromisos para mi gestión de gobierno, que apenas entremos al gobierno en enero próximo, vamos a agilizar todos estos casos como los de las barcazas chinas, ya tenemos toda la información, pero también vamos a procesar las responsabilidades de todas las autoridades responsables de la inacción del procesamiento de los casos de corrupción, fiscales, jueces, Contraloría y también autoridades del Ejecutivo que nunca actuaron para evitar de que se consolide este daño al Estado. Senador, ¿cuánto se puede estimar ese daño económico? Porque después de que se cumplieron el contrato ha habido un proceso judicial en China y las barcazas se supone que están ya malogradas por el tiempo. ¿Qué más sabe usted respecto a la situación? Sí, en realidad hoy el daño económico en principio son los 200 millones de bolivianos que el Estado pagó por adelantado sin ninguna verificación de que se hubieran concluido con las barcazas ni que se las hubiera enviado. Otro tema escandaloso es que estas barcazas fueron diseñadas para operar desde Puerto Bush, que no existe aún. O sea que aunque no lo hubieran entregado tampoco servirían porque tendrían que llegar a Puerto Quijarro. Y sobre todo también algo que es muy llamativo de cómo se protege a las autoridades del MAS, que se han asegurado de que tanto los ministros de Defensa que estaban a cargo de este caso han sido ya rechazadas las denuncias en contra de ellos, con lo cual ellos argumentan que no podrían ser procesados posteriormente. Por eso presentamos este informe para dar una muestra de cómo el MAS está buscando cerrar los casos que involucran a sus principales autoridades para garantizarse impunidad hacia el futuro.